tomar un pedacito de lo que falta para que no se quede al aire y luego voy a entrar a la época contemporánea. Dice la Ilustración y la mentalidad liberal. Les decía, ¿no?, que es una época donde se nacen las ideologías, estas corrientes, no solo filosóficas, sino también políticas, ¿no? Dice, el siglo XVIII fue la época del iluminismo o la ilustración, un movimiento cultural que buscaba iluminar con la razón para disipar la ignorancia. Surgió en Inglaterra y fue difundido por intelectuales franceses, en su mayoría anticlericales, anti-iglesia diríamos, ateos o agnósticos, unidos por su rechazo a las religiones y especialmente a la Iglesia Católica. Sus ideas políticas y económicas, conocidas como liberalismo, criticaban el poder absoluto del monarca y planteaban que el gobierno debía pasar a manos de la burguesía ilustrada. Este movimiento significó el tránsito de un mundo medieval, feudal y religioso hacia una consideración laica y materialista de la vida. Por eso, por ejemplo, cuando se habla del liberalismo, seguramente en esta época de elecciones han escuchado, ¿no? Ese es de corriente liberal, ese es de corriente capitalista, ¿no? Este otro es socialista o de izquierda, ¿no? O sea, todo tiene su fundamento en estas ideas que empezaron a surgir, que pusieron, dijimos, al centro al ser humano, pero un ser humano despojado de Dios también. Ese es su limitante, ¿sí? Claro, también porque en la Edad Media Dios estaba como un juez, así que juzgaba todo, que si te portabas mal te mandaba al infierno, etcétera. Entonces, como en la Edad Moderna se hubieran liberado de este juez, de esta persona, entre comillas, esta deidad, este Dios opresor, ¿no? O que te provocaba miedo. En todo caso, también el liberalismo se fue al otro extremo de ser ateo, de dar más valor a lo material, ¿no? Por ejemplo, de ahí, y se dice que el capitalismo tiene su base mucho en el protestantismo, porque ya con, si no me equivoco, con Calvino y Zwinglio, surge esta idea, ¿no?, de que el tiempo nos lo regala Dios. Y si tú usas el tiempo para, por ejemplo, generar económicamente, entonces ser rico es una bendición de Dios. Ya de ahí surge un término que, porque muchos protestantes se fueron a los Estados Unidos, y los Estados Unidos es un país que se desarrolló en base al protestantismo. Y en Estados Unidos hay un término que se llama time is money, ¿no? El tiempo es plata. Y de ahí viene que en Europa, sobre todo países como Suiza, Alemania, no puedes perder ni un minuto, que todo está cronometrado, que perder el tiempo es una estupidez, ¿no? Sin embargo, también está ligado a mucha valoración de lo material, ¿no? Un equilibrio yo creo que sería necesario, ¿no? Porque evidentemente lo material es importante, pero la persona también es importante, ¿no? En todo caso, es un momento de que estas ideologías van surgiendo. Les decía, ¿no?, que también es una época donde nace la masonería. Esa imagen, por ejemplo, es una imagen llamada como el arquitecto del mundo, ¿ya? Tiene un sentido religioso, divino, pero es algo creado por el ser humano. Como que eso es un compás, si se dan cuenta, ¿no? Es un compás que gracias al compás en geometría, en aritmética, sobre todo en geometría, se ha creado mucho las matemáticas, la física, ¿no?, las ciencias. Y tiene ese sentido, diremos, de que es la razón la que domina el mundo, porque la razón es para el deísmo o el racionalismo, el ser humano y su razón tienen ese valor de deidad, ¿no? Entonces dice, la masonería fue una organización de gran influencia política que sirvió para difundir las ideas liberales en el mundo occidental.
inspirada en ideas como el contrato social de Rousseau, defendía la libertad de prensa y religiosa, la separación entre iglesia y Estado, la instrucción pública y los límites al poder absoluto. Aunque eran deístas, algunos eran anticristianos. Por ejemplo, también aquí nace esta propuesta de separar la iglesia del Estado. Eso lo hemos vivido, ¿sí o no?, en nuestra reforma de la Constitución Política del Estado. ¿Recuerdan? Con Evo Morales decíamos, ¿no? Antes de él decía que, por ejemplo, la enseñanza en los colegios fiscales privados debería ser la enseñanza católica, ¿no?, de la religión católica. Cuando hubo esta separación iglesia y Estado, en los colegios fiscales ya no se enseñó más religión católica, sino espiritualidades, ¿qué más es? Culturas, no sé cómo, tiene todos sus 3 elementos, ¿no? Algunos vieron esta reforma como algo negativo. Han quitado la enseñanza católica y evidentemente tiene mucho de negativo. Pero en esta época, por un lado sí fue una crisis, esa separación, pero por otro lado también fue algo positivo. ¿Por qué fue positivo? Porque la iglesia tenía más libertad de cuestionar a un Estado, diremos que explotaba al ser humano, ¿no? Un Estado que ya no tenía, diremos, el poder de la iglesia, ¿no? Y la iglesia también tuvo que volver a sus raíces y enseñar lo que debería enseñar y no estar, diríamos, en pugnas políticas o elegir autoridades que les convengan. ¿Se dan cuenta? Esta autonomía, si uno lo entiende bien, es positiva. Por ejemplo, aquí hacíamos unos análisis, ¿no? Y decíamos, ¿pero cómo van a quitar la educación católica de los colegios? Y la respuesta de algunas personas era, es en la familia donde las personas tienen que aprender los valores cristianos. Tú como padre de familia, como madre de familia, no puedes decir que le enseñen eso más en el colegio. ¿Se dan cuenta, no? Es decir, si tú lo veías como positivo, te exigía a ti como padre, como madre de familia, formarte para formar a tus hijos en la fe. Entonces, porque a veces nosotros, los profesores que les enseñan, ¿no? O los catequistas que les enseñan, el padrecito, la madrecita, y tú eres el papá y la mamá, tienes que enseñar valores cristianos, y no solo teóricos, sino con el ejemplo, ¿verdad? Con el ejemplo, porque los chiquitos no hacen lo que se les enseñan, hacen lo que ven hacer a sus padres. Bueno, cierro mi paréntesis. Consecuencias y legado para la Iglesia. Por un lado, la Ilustración impulsó grandes descubrimientos, avances científicos y el desarrollo de nuevas disciplinas religiosas como la pastoral y la historia eclesiástica. La separación entre la Iglesia y el Estado le otorgó a esta última mayor libertad de movimiento y unidad con el Papa. Por otro lado, el movimiento fomentó un fuerte sentimiento antieclesial, el escepticismo y la descristianización de gran parte de la sociedad europea. La pérdida de influencia de la Iglesia apartó a las personas más cultas de la fe, debilitó a la institución a causa de las secularizaciones y aceleró los procesos de subjetivismo y relativismo ético. Estas ideas se materializaron finalmente en la Revolución Francesa y, diremos, aumentaron además la influencia en la gente, ¿no? Es decir, hoy por hoy, Europa, que era el lugar donde se difundió el cristianismo y tuvo mucho peso a nivel cultural de lo que les he hablado, la cristiandad, hoy por hoy es un continente mayoritariamente ateo, mayoritariamente secularizado, ¿no? En cambio, Latinoamérica, desde esa mirada, dice, es el continente de la esperanza. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica hay muchos más creyentes, muchos más cristianos, pero estamos en camino, por tanta influencia que hay, a ser también una realidad
diríamos, sin Dios. ¿Mm? Y esas tendencias están muy fuertes hoy por hoy. Entonces, un acontecimiento trascendental es la Revolución Francesa, ¿no? De 1789. Transformó la organización política, religiosa, económica, social y cultural en Europa y otros continentes. Este suceso fue el resultado de corrientes de pensamiento previas surgidas desde el Renacimiento, la Reforma Protestante, el jansenismo y el galicanismo, extendiéndose incluso más allá del ascenso, diríamos ahí, del ateísmo. Ahora, ¿qué son estas corrientes previas surgidas desde el Renacimiento, la Reforma Protestante, el jansenismo y el galicanismo? Por ejemplo, el jansenismo es una corriente filosófica e incluso política, iniciada por Jansenio, un personaje que tenía ideas milenaristas, es decir, del fin del mundo, y predicaba mucho las enseñanzas de Cristo, pero ¿saben cuál era su limitante? Él decía que algunas personas ya habían sido predestinadas para la salvación y otras condenadas para estar condenadas. Entonces él decía, bueno, sigamos a Cristo quienes hemos sido elegidos y los otros, bueno, ya están predestinados. Entonces por eso no es una corriente verdadera, diríamos. Y el galicanismo inspira o crea o propone como iglesias ligadas a los lugares, como diremos la iglesia francesa, la iglesia inglesa, ¿no? Como aquí también ha habido una influencia de esto. ¿Recuerdan? Hace algunos años surgió esa iglesia nacional boliviana, ¿no? O esa inclinación tienen los lipachos que le dicen, ¿saben de eso? Como ex sacerdotes que han abandonado el sacerdocio católico porque se han casado y han formado un grupo que se llaman los lipachos y que van a los funerales. Por ejemplo, los sacerdotes católicos están prohibidos de ir a casas, ¿no? De celébremelo pues padrecito en mi casa, la Eucaristía. Un sacerdote católico te dice, no, las celebraciones son en el templo. Pero un lipacho va a ir, claro, pero aquí exponiendo, ¿no ve? Y además en los funerales también te dicen, ¿cómo quiere? De lujo, con mariachis. Bueno, el galicanismo tiene que ver con eso, iglesias ligadas a los lugares con sus propias características, que no siguen la autoridad del Papa, por ejemplo, ¿no? Y una experiencia traumática y transformadora. Para la Iglesia, la Revolución Francesa fue una experiencia traumática, interpretada como el triunfo de la razón sobre la fe, de la libertad sobre el orden divino y del Estado laico sobre la institución eclesiástica. Los ideales del movimiento revolucionario negaban al Dios cristiano y sus dogmas debido a su contexto naturalista y laicista. Entonces, la Revolución Francesa tuvo mucha influencia en que los países, por ejemplo, de América, sobre todo Centro, Sudamérica, se liberaran de ser colonia española, colonia portuguesa, ¿no? Y sus ideas bases vienen de la Revolución Francesa: libertad, fraternidad, igualdad. Lo negativo de esta corriente es que es atea y entonces se estrella contra la Iglesia Católica, ¿no? Por eso dice una experiencia traumática. Ay, perdón. Bueno, y para ir terminando esta partecita, dice, al fin y al cabo, la Iglesia tuvo nomás que reconocer las ideas de la Revolución Francesa en lo que le parecía necesario. ¿Por qué? Porque quieras o no, la Revolución Francesa inspiró mucho pensamiento crítico, propuestas políticas, económicas, sociales, y algo que la Iglesia reconoció es la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no?
Los derechos humanos son derechos universales, por ejemplo, dicen, ¿no? Los derechos de la niñez. Todo niño tiene derecho a la educación. Todo niño tiene derecho a ser cuidado por sus padres. La dignidad de la persona humana, ¿no? Toda persona tiene derecho al trabajo, ya no puede existir la esclavitud, etc. Entonces, con el tiempo, dice, la Iglesia llegó a aceptar la Declaración de los Derechos Humanos. Obviamente no podía negarse, ¿no? Y esta Declaración de los Derechos Humanos surge de esta Revolución Francesa. Bueno, entonces nos pasamos a la otra exposición, que es sobre la edad contemporánea. Bueno, estamos hablando ya del siglo XIX, ¿no? Y dice ahí arribita, porque es algo que sobresale, ¿no?, de esta historia. Dice, Vaticano I llevó a su culminación todo el proceso iniciado en la Reforma y Contrarreforma. Mantuvo y acentuó el modelo medieval de cristiandad. Papa León XIII dio a conocer su encíclica La Rerum Novarum, de las cosas nuevas, de 1891. Son dos hitos, dos bisagras para pasar de la edad moderna a la edad contemporánea. De ahí viene el nombre de nuestro actual Papa, León XIV. Su predecesor es o fue León XIII. León XIII tiene una virtud. En este año 1891, él propuso por primera vez lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Hasta este momento, hasta León XIII, la Iglesia no se ocupó, diremos, se olvidó de sus orígenes, porque en sus orígenes, decíamos, ¿no?, la Iglesia primitiva, por ejemplo, se ocupaba de los pobres, compartían todo en común. Sin embargo, hubo un tiempo muy largo en que la Iglesia se empoderó, se volvió una iglesia imperial, rica, ¿no? Sin embargo, había mucha pobreza. Cuando surgió la industria, las maquinarias que hacían telas, que escarmenaban la lana, que producían el algodón, los industriales contrataban mujeres y niños para este trabajo. ¿Por qué? Porque los varones tenían una paga segura, con un derecho, diríamos, pero los niños y las mujeres no. Por tanto, las industrias preferían contratar mujeres y niños para explotarlos, ¿sí? ¿Y por qué niños además? Porque, saben, es bien interesante, hay una película que muestra esta época, se llama Daens, si alguien quiere buscar, Daens, ¿no? Es el apellido de un personaje, de un sacerdote. Lo que importa de esta película es que uno puede ver a los niños que trabajaban ahí muy pobres, porque les pagaban lo mínimo, pero a los industriales les convenía, porque las máquinas eran así como unos remolinos de púas, ¿no?
recursos naturales, etcétera, etcétera. Y la Segunda Guerra Mundial por un loco como fue Hitler, que quería que sobresalga la raza aria. Entonces empezó a matar a todo judío, a toda persona con alguna, diríamos, algún defecto físico, ¿no? Algún enfermo, o sea, los mandaba a eliminar. Porque según él, en la Segunda Guerra Mundial, él quiere proponer la raza aria, la raza superior, ¿no? Entonces son guerras muy dolorosas. En esta guerra está Benedicto XV, de ahí también que el Papa Benedicto XVI tome su nombre, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes son de esas guerras fatídicas que empezaron ahí. Dice, a lo largo de la guerra, en la primera, ¿no? Los católicos se identificaron plenamente con los objetivos de sus estados nacionales. Se quiso demostrar que el hecho de ser católico no impedía ser patriota. Imagínense. Cuando en los padres de la iglesia, si uno lee de esta iglesia, de los padres de la iglesia, estoy hablando del siglo II, III, IV, decía que, por ejemplo, si alguien quería, si alguien había asumido la fe de Cristo, no podía ser soldado, porque no podía tener las armas en sus manos para matar, ¿ya? Sin embargo, aquí fíjense, ¿no? Dice, se quiso demostrar que el hecho de ser católico no impedía ser patriota y además seguramente matar también. En esos años el Papa Benedicto XV estaba, ¿no? El Papa Benedicto XV. En 1917 tuvo lugar la Revolución Rusa. En Italia, en 1929, se firmó el Pacto o Tratado de Letrán entre el Reino de Italia y la Santa Sede. Se creó el Estado Vaticano. Si uno profundizara estos temas, sería de nunca acabar, ¿no? Porque así, dichos así, a la larga, habría que saber qué fue el Tratado de Letrán, por qué surgió la Santa Sede, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esos detalles por el tiempo. La guerra dio al pontificado un puesto de primer orden. Benedicto XV provenía del mundo de la diplomacia y habría prestado atención a los problemas religiosos y pastorales. Desde el principio observó una férrea imparcialidad e insistentemente levantó su voz contra la prosecución de la guerra y trabajó sin descanso para que se firmara una paz justa y equilibrada. Asimismo, el Vaticano se convirtió en una segunda Cruz Roja. ¿Por qué sobresalen aquí los papas? Porque sea, diremos, de forma a través de la radio, a través de la prensa, siempre se pronunciaban contra la guerra, tenían su postura, ¿no? En la época de, por ejemplo, si no me equivoco, Pío XI, época de Nazar Ignacia, surge la radio, ¿ya? Y entonces a través de la radio Pío XI da sus mensajes, sus alocuciones, ¿no? Entonces siempre están pendientes de lo que pasa en el mundo. No tendrán un partido político, no tendrán una postura política, pero lo hacen, se pronuncian porque es su deber como mensajeros de Cristo, ¿no? Dice, Benedicto XV prosiguió la obra de reforma iniciada por su predecesor, apoyó movimientos e iniciativas laicales que iban surgiendo. También los católicos sociales, fieles a las consignas de León XIII, extendieron y profundizaron sus posiciones. Se celebraron semanas sociales, se organizaron los laicos en confederaciones de obreros católicos y sindicatos cristianos. Nació la acción católica como acción de laicos, complementaria a la del clero y en unión con ella. A los pocos años surgieron las diferentes ramas de la acción católica especializada. La Juventud Obrera Católica, JOC, la Juventud Estudiantil Católica, JEC, entre otras. Y muchas se organizaron a escala mundial como movimientos internacionales católicos de jóvenes, profesionales, obreros, agricultores e incluso niños. Saben, esta parte es bien interesante porque aquí, por ejemplo, ya se puede ver que los sacerdotes,
no eran los únicos que se aglutinaban, se reunían, sino también los laicos. Los sacerdotes católicos se volcaron al pueblo, porque en esta época, dice, los obreros cuestionaban a la iglesia y decía, ustedes son para la élite, nosotros estamos trabajando, estamos sacrificándonos y aquí nunca viene la iglesia. De ahí que surgió esta rama de sacerdotes obreros, ¿no? Que se ponían el casco y se iban a trabajar con ellos para mostrarles también la cercanía de la iglesia, ¿no? a esta realidad del mundo obrero. Bueno, el nacionalismo, producto típico del siglo XIX, fue uno de los factores principales del primer conflicto mundial y dio paso al totalitarismo de la posguerra en algunas naciones europeas: fascismo italiano, nazismo alemán, comunismo ateo de la Unión Soviética. En cuanto al nazismo, sucedió algo similar, excepto que ahí el episcopado se puso desde el primer momento en contra del nazismo, declarando ilícita la pertenencia de católicos al nuevo partido por su incompatibilidad con los principios de la fe católica. El mismo año el Papa publicó otra encíclica contra el comunismo ateo. En ella denunciaba las persecuciones sangrientas del régimen en Rusia y en los países sometidos a su dominio. Miren, esto es bien interesante y muy importante. ¿Por qué? Un católico, una persona creyente, nunca puede estar de acuerdo con un régimen que mate gente, ¿no? Que torture, que encarcele, que piense que hay una raza superior y otra inferior, y la postura es clara. Muchos dicen que en esta época el Papa es Pío XII. Muchos dicen que no se pronunció, pero eso luego en los archivos secretos del Vaticano encontraron que Pío XII hacía escapar de ocultas a gente, ¿no? A los judíos. No decía nada, se permanecía callado, pero sí hacía una labor de rescate y de hacer escapar a la gente, ¿no? El Papa Pío XI afirmaba: el mayor escándalo del siglo XIX ha sido la apostasía de la clase obrera, el proletariado moderno, en tanto que clase nace y se desarrolla al margen de la iglesia. Esto no sucede con otras clases de obreros organizados en sindicatos. Fueron las estructuras de la gran industria, al desarraigar al obrero de su ambiente y de su familia tradicional, las que hicieron que éste se desentienda poco a poco de la religión. Asimismo, se debe tener en cuenta que la iglesia en ese momento no contaba con un clero preparado, sino más bien funcionario que confunde al obrero con el pobre, que habla de ayuda, de caridad y no de deber social. Esto le costó caro a la iglesia. De ahí que, miren, fíjense que, por ejemplo, los mineros, cuando vienen aquí, están más ligados a partidos que no quieren a la Iglesia Católica, ¿no? Se oponen a sus principios, dicen que la Iglesia Católica está con las élites, y eso es falso, porque en Bolivia, en las minas, han estado los sacerdotes oblatos de María, ¿no? Y han apoyado mucho a los mineros. Sin embargo, a veces en Bolivia pasa de todo. Los que acompañaban a Evo Morales, sus principales dirigentes, han sido formados por jesuitas en el campo, ¿no? Eran catequistas, pero cuando se ligaron a Evo Morales, dieron palo a la iglesia, ¿no? Esto también es parte de la historia. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, como decía, ¿no? El pontificado de Pío XII. El Papa Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, llamó a la paz en reiteradas oportunidades. Después de haberse esforzado por impedir la declaración de guerra, invitó a Mussolini, diríamos el dictador italiano, a mantenerse fuera del conflicto y a las potencias europeas a negociar para solucionar sus problemas. Creó una oficina de información que transmitía noticias de los prisioneros y de los desaparecidos. Su figura fue cuestionada por no declararse abiertamente en contra de la persecución a los judíos, gitanos, comunistas, socialistas por parte de los nazis. Como les digo, esa afirmación acerca de Pío XII
es la que todo el mundo conoce. Sin embargo, en archivos, diremos secretos, recién salió a luz que Pío XII hacía escapar a la gente, ¿no? Como también lo hacía Juan XXIII, ¿no? Juan XXIII, hayan visto la película de Juan XXIII, van a ver cómo él, a niños, ¿no? Los mete así judíos para que se salven, y salvó un montón de niños, ¿no? Sus influencias diplomáticas le ayudaron. Dice, el catolicismo occidental se volvió más introspectivo. ¿Qué quiere decir? Pequeños grupos intraeclesiales, no tan ligados a lo social, hacia afuera, ¿no? A la espera de una espiritualidad cada vez más encarnada y dispuesta al diálogo. Se realizaron experiencias como la misión de Francia o la misión de París o la de sacerdotes obreros. Esto hizo que se sienta un aire de renovación pastoral en la liturgia, la catequesis, la parroquia, con una teología en contacto más directo con la tradición, con la historia y con la ciencia. Asimismo, evolucionó el movimiento bíblico y una vez más, hasta la vida religiosa se adaptó a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, nacieron los institutos seculares, también se revitalizó el papel del laico dentro de la Iglesia. Toda esta renovación recibió el impulso del Papa Pío XII, llamado Pastor Angelicus, ¿no? Un título, diremos, de respeto, ¿no? Por haber promovido toda esta renovación eclesial. Y ya vamos terminando. Dice, a mediados del siglo XX, en medio de transformaciones incesantes en la concepción de la sociedad y de progresos científicos asombrosos, la Iglesia Católica se encontraba en la necesidad de repensar su misión en el mundo y su concepción del papel de los fieles en la vida eclesial. Se había ido aislando y cerrando en sí misma. 4 ideas podrían resumir el desafío que el mundo moderno significó para una institución 2 veces milenaria: crisis de autoridad, universalismo, ayornamiento quiere decir actualización. La Iglesia necesitaba actualizarse y por tanto también encarnación. Encarnación quiere decir que la Iglesia se olvidó de la realidad, ¿no? Y encarnarse quiere decir volver a la realidad, meterse en el mundo, ¿no? Preocuparse de las cosas del mundo. Yo sé que es muy largo, pero son cosas muy importantes. ¿No se están durmiendo? Les voy a preguntar. Esa es la forma de que no se duerman cuando pregunto. A ver, ¿quién es este señor? ¿Ah? ¿Quién es? El Papa Bueno. ¿Quién? Juan 23. Juan 23. Ya conózcanlo. Parece Papa Francisco, ¿no ve? Pero no es Papa Francisco. Dice, ¿no? El Papa Bueno, también le llaman el Papa Bueno, el Papa de los niños, el Papa realmente, dice la historia, que fue un Papa mayorcito ya cuando lo eligieron. Y dice la historia que lo eligieron para que sea de paso, ya se va a morir, lo elegiremos, ¿no? Así nada va a cambiar en la Iglesia, estamos muy bien. Pero este Papa hizo la gran reforma en el Concilio Vaticano II. Es un gran personaje que abrió, la imagen es esta, ¿no? Miren, abrió las puertas, las ventanas de la Iglesia, no solo para que entre aires nuevos, ¿no? Del mundo, de la modernidad, de los grandes desarrollos científicos, etcétera, sino para que la riqueza de la Iglesia salga también al mundo. Toda la enseñanza de Jesús, todo lo que los monjes habían escrito, sus enciclopedias, todo para que salga al mundo, ¿no? Porque si las ventanas seguían cerradas, toda la riqueza se estaba enmoheciendo, ¿no? O sea, estaba ya oliendo a moho. Eso también lo ha dicho Francisco. Es necesario abrir las ventanas. Dice, el Papa llama a la unidad dentro de la cristiandad. En 1961, nos vamos a ir a este segundo que es bien importante,
este papa escribe una encíclica social que se llama Mater et Magistra, madre y maestra, ¿no? Siguió las ideas de León XIII expuestas en la Rerum Novarum y la de Pío XI en la Centésimos Annus, sea, quiere decir centésimos años, sobre el creciente desarrollo de la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana. Y en 1962 escribió Pacem in Terris, paz en la tierra. Propuso a creyentes y no creyentes el Evangelio como camino para llegar al bien fundamental de la paz. Entonces, este papa tuvo un nuevo lenguaje, ¿ya? Dice la historia que ya no se dirigió a los católicos, sino a toda persona de buena voluntad. Se abrió al mundo, ¿no? Ya no fue alguien que solo se dirigía a los católicos. Y bueno, este concilio yo les aconsejo, les propongo, les animo a leer todos los documentos del Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II tiene la misma importancia que el Concilio de Trento, que les decía que fue un importante concilio, ¿no? Vaticano II tiene todas esas, diríamos, instrucciones, enseñanzas, las que están escritas ahí. Ustedes lo leerán cuando haya tiempo, pero Concilio Vaticano II de 1962 a 1965 es uno de los grandes concilios, el último del siglo XX, que propuso grandes reformas. Gracias, y con esto acabo, ¿no? Porque si no va a haber más. Gracias a este concilio es que celebramos la Eucaristía en nuestro propio idioma, ¿ya? Y porque antes se celebraba en latín. La misa, el sacerdote celebraba de espaldas al pueblo en latín y la gente se dormía, así por eso viene la campanita, era para que se despierten. Eso nomás no es para otra cosa. ¿No ve? Cuando el padre está haciendo la consagración y elevando el Santísimo, para que la gente diga, oh, wow, ya estamos acabando la misa. Bueno, hasta ahí, más bien no me he pasado mucho. Este es Juan Pablo II. Bueno, muchas gracias, hasta ahí llegamos.